Capítulo 1259. Encuentro accidental. Ansem explicó cómo logró obtener el jue y lo que había experimentado con el altar. La expresión del rey dragón se deformó, y dijo: Si no me equivoco, este jue no es un núcleo geno de semidios. Sin embargo, sigue siendo un objeto del santuario del cuarto dios. ¿Por qué esto no es un núcleo geno de semidios del rey del río sangriento? Preguntó Ansenador. Este jue había abierto un pasaje a un altar. Esto estaba todo en la misma isla que el refugio del río sangriento, por lo que Ansem encontró bastante peculiar al escuchar que esto en realidad no pertenecía al rey del río sangriento. Dijo el rey dragón: El rey del río sangriento quiere núcleos geno de semidios, seguro. Pero solo puede obtenerlos haciendo lo que todos debemos hacer, ascender los 10 pasos de la puerta sagrada. La única forma en que pudo haber creado el núcleo geno de semidios en el santuario del tercer dios fue mientras caminaba los 10 pasos y fracasaba. La falla conduce a la muerte, ten en cuenta. Eso podría quedar en su ausencia. ¿Qué te hace pensar que el rey del río sangriento no está muerto, sin embargo? Ansem frunció el ceño. Si estuviera muerto, no podrías convocar su altar. El ritual que tuviste fue uno que convocó a un semidios. Si lo activaste, entonces eso significa que todavía está vivo. Explicó el rey dragón. Pero eso no puede ser correcto. Mi jue convocó el altar, y eso debe significar que el jue fue creado por un semidios. Dijo Ansenador. Por eso esto es malo. El rey del río sangriento todavía está aquí, y el jue no debe ser el verdadero núcleo geno que creó. Pero pudo convocar el altar y casi convocar al propio rey. Si no hubieras destruido el altar, él estaría de vuelta. Todos estos hechos me llevan a una conclusión sorprendente. El tono y la mirada del rey dragón adquirieron una cantidad significativa de gravedad. ¿Qué? Preguntó Ansenador. El jue puede convocar a otros semidioses. El funcionamiento de esta cosa es salvaje e impredecible, es demasiado peligroso para llevarlo alrededor. Dijo el rey dragón. Ansem no pensó que su tiempo en el altar fuera tan especial. Había logrado matar a las 3 estatuas con relativa facilidad, y había obtenido 3 esencias geno de batalla por su problema. Si los semidioses regresan, ¿qué pueden hacer? Preguntó Ansenador. Eran semidioses, por lo que no parecía que hubiera una razón o propósito para que ocuparan el santuario del tercer dios. Ese es el secreto. Dame el huevo y te lo diré. El rey dragón cayó sus labios después de esto. Ansem chasqueó los dedos y guardó al rey dragón por el momento. Ansem voló alrededor del área en la que había terminado, queriendo revisarla un poco más. Al este había una abundancia de colinas, y al oeste había enredaderas espinosas y un río. Entonces, Ansem viajó hacia el oeste. Una extraña expresión cruzó la cara de Ansem al darse cuenta de que el lugar se parecía al área donde había conocido al pez linterna. En el río, los volvió a ver. La corriente estaba llena de peces linterna, y todos iban río arriba. Genial. Jexa quiere pelear contra el rey pez y la vid, ¿no? Debería prepararme para entrar en acción y ayudar al señor pez. Ansem siguió la corriente río arriba, esperando alcanzar al rey. Después de volar unos cientos de millas, no encontró al rey pez. Sin embargo, lo que encontró fue un refugio. El refugio no era nada elegante. Era solo un simple refugio real solitario. Ansem planeaba hacerse cargo. Incluso si no lo necesitara, permitiría que los futuros humanos que engendraran allí estuvieran seguros. Cuando entró en el refugio, sin embargo, no había enemigos que derrotar. Ya había sido abandonado, y no había nadie allí. Todo el refugio tenía un teletransportador adentro, y estaba en perfecto estado de funcionamiento. Ansem regresó a la Alianza y se tomó un descanso con Yi Yanran. Después de eso, regresó al santuario. Ansem empacó sus cosas junto con Metal Angel, cuando de repente, algo pareció venir a través del teletransportador detrás de él. ¿Un humano está engendrando aquí? Buen momento.
Hansen se preguntaba quién podría ser. Si no fuera un enemigo, Hansen no le importaría echar una mano por un tiempo. No quería que les pasara nada malo a los humanos, ya que les quedaba un largo camino por recorrer para ocupar y gobernar una mayor parte del control sobre el santuario del tercer dios. Y cada persona nueva necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Al ver que las dimensiones se distorsionaban, alguien apareció. Era una mujer con una figura deslumbrantemente hermosa, y cuando Hansen apartó la mirada de sus curvas, se sorprendió al descubrir quién era. La mujer tuvo una respuesta similar al ver a Hansen, y ella también se sorprendió al ver a quien se había encontrado de inmediato. ¿Eres tú? Dijeron ambos al unísono. Hansen acababa de pasar tiempo con ella en Skynet, no hace mucho. Era Insuan. Bueno, esto parece demasiado inverosímil para ser una coincidencia. Hansen pensó que las posibilidades de que ella terminara allí con él eran un poco demasiado improbables. Era un mundo enorme, pero ella había terminado con Hansen en su primer momento allí. Tengo tanta suerte de verte, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibilidades? Me vas a llevar, ¿verdad? Insuan se rió. No hay problema. Me estoy acostumbrando a llevar gente. Hansen sonrió. Justo cuando Insuan comenzó a hablar de nuevo, se escucharon una serie de ruidos fuertes y repetitivos desde un lugar no muy lejos. Eran como el tamborileo repetido de una estampida. El rostro de Hansen cambió, así que voló y echó un vistazo. Muchas criaturas venían del río, y parecían aterrorizadas mientras buscaban refugio en el refugio. Capítulo 1260, la reaparición del rey pescado. Sobre el agua del río, habían aparecido 1.000.000 de peces voladores. Todos seguían su curso sinuoso río arriba. Parece que el rey pez está en camino de enredarse de nuevo con la vid. Hansen se sorprendió, y al mirar, vio al gran pez familiar. Sus escamas brillaban como un tesoro de oro a la luz del sol, apropiado para el rey que era. Hansen quería enviar a Insuan a un lugar más seguro, pero actualmente no había tiempo. La puso en Golden Crawler, y juntos persiguieron al pez. ¿Qué está pasando? Había estado en el santuario del tercer dios por menos de 2 minutos, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Estaba nerviosa y casi asustada por lo que podría pasar pronto. Muchos monstruos estaban escapando del río y su proximidad para dar paso a la abundancia de peces voladores. Era un espectáculo, por supuesto, pero el poder de todo lo que la rodeaba la empequeñecía. Estaba aterrorizada. El rey pez está en camino de luchar contra algo particularmente poderoso. Estoy aquí para ver si puedo reclamar algunas golosinas. Hansen explicó lo bueno y lo malo. ¿Mi presencia será una carga? ¿Tal vez debería volver por ahora? Insuan sabía que Hansen era el humano más fuerte allí, y lo último que quería hacer era arrastrarlo hacia abajo. Acababa de llegar, así que no habría posibilidad de que pudiera defenderse sola, después de todo. Solo vamos a observar desde lejos, por ahora, de todos modos. Estará bien si vienes contigo. Dijo Hansenador. Dejar a Insuan allí sería tan bueno como enviarla a una marcha de la muerte. Podría regresar a la Alianza, pero Hansen no sabía cuándo podría ir a buscarla. Hansen también estaba preocupado de que las criaturas destruyeran el teletransportador en su pánico. Si eso sucediera, ella tendría que volver a aparecer en otro lugar. Hansen iba a permanecer oculto, de todos modos. Cuando Jaxa y Blood River King llegaran, todo lo que tendría que hacer era asegurarse de que ella estuviera escondida. Bauer quería jugar con los peces voladores una vez más, pero él la detuvo esta vez. Hansen no sabía dónde estaba Jaxa actualmente, pero sería difícil para ellos evitar ser descubiertos si seguían al pez demasiado de cerca. Tenían que ser lo más sigilosos posible.
El rey pez iba a un ritmo lento y debe haber habido bastante distancia para que llegara al enfrentamiento al que se dirigía. La cantidad de peces que seguían al rey era casi increíble de ver. Sus números eran innumerables, y la única palabra que una mente podía reunir para describir el espectáculo era insano. Golden Growler siguió el río por el terreno accidentado más allá de sus orillas. Aún así, logró moverse tan suavemente que no hubo ni un temblor ni un golpe. Pero entonces, Ansem de repente vio una criatura parecida a un cocodrilo que tenía unos 10 metros de largo. Cuando vio a Golden Growler, intentó comérselo a él, a Ansem y a Inswan. Ansem pensó que era una bestia fea, ya que su cuerpo tenía escamas gruesas y resistentes y una boca llena de dientes afilados como cuchillas. El monstruo era una supercriatura, eso estaba claro. Con su boca que era comparable a un agujero negro, buscó tragarse al trío. Sin embargo, Golden Growler no se encogió. Expandió el tamaño de su cuerpo, convirtiéndose en una bestia gigante, del tamaño de un Goliat. El cocodrilo ahora parecía un lagarto escuálido, así que Golden Growler lo pisó. Golden Growler, a estas alturas, tenía 7 de sus cerraduras genéticas abiertas. Ansem le había dado mucha carne súper y muchas gotas de agua para nutrir su crecimiento con el tiempo. Pero la velocidad a la que se había desarrollado fue sorprendente, incluso para Ansenador. Y el tamaño al que podía crecer, si así lo decidía, era bastante impactante de presenciar. Golden Growler tenía tantas cerraduras genéticas abiertas como Ansem con su Dongsuan Sutra. Su talento principal era su capacidad de crecer más, tal como había sido en el santuario del primer dios. Pero ahora, el tamaño no lo era todo. Cuanto más grande crecía, más fuerte se volvía. Y esto se escalaba con cuántas cerraduras genéticas había abierto también. Cuando Golden Growler abrió su 7ª cerradura genética, su vitalidad superó la de Ansenador. Esto no sorprendió a Ansem, sin embargo. Golden Growler era especial, ya que la mayoría de las criaturas del santuario del primer dios no poseían una habilidad. Pero Golden Growler podía crecer más grande o más pequeño por capricho, así que Ansem tuvo que preguntarse si realmente era una supercriatura del santuario del primer dios. Cuando Little Angel comió la carne del otro Golden Growler, pudo evolucionar. Era una teoría plausible. Independientemente de su origen, sin embargo, Ansem pensó que era algo extraordinario que Golden Growler pudiera evolucionar y mejorar. Golden Growler tenía 7 de sus cerraduras genéticas abiertas, pero ahora estaba luchando contra una supercriatura con 9 cerraduras genéticas abiertas. La boca de la criatura que Golden Growler había pisoteado era aterradora, pero todos los dientes del mundo no podían dañar a Golden Growler ahora, debido a su tamaño. Cuando fue mordido, fue como un pequeño pellizco, y no se sintió ningún dolor. Pero para una criatura con 7 cerraduras genéticas abiertas, enfrentarse a una criatura con 9 cerraduras genéticas abiertas era difícil. Golden Growler no podía infligir una gran cantidad de daño, en absoluto. Pero lo que podía hacer seguía siendo lo suficientemente impactante como para verlo, de todos modos. Golden Growler era un alma de bestia de montura, por lo que nunca se esperaba que luchar fuera su fuerte. Sin embargo, todavía podía defenderse contra una supercriatura. Era impactante. Pero Inswan estaba más impactada que todas, en este momento. Los impactos y las ondas expansivas eran difíciles de soportar para ella, mientras luchaban. ¿Las criaturas en el santuario del tercer dios siempre son tan fuertes? Inswan estaba asombrada, a pesar de estar un poco preocupada. La primera criatura que había encontrado resultó ser una supercriatura. Ansem colocó a Golden Growler de nuevo en su mar de almas. Había crecido demasiado, y no quería que nadie lo viera. Sin embargo, sin querer perder tiempo, convocó a Little Angel y a The Swallow Knight. The Swallow Knight usó un halo para debilitar a la criatura y mejorar a Little Angel para que se volviera más fuerte.
Little Angel blandió su espada y dejó una profunda hendidura de pocos metros de ancho en el monstruo. El monstruo gritó, lo que provocó que Deswaunat se abalanzara hacia adelante y golpeara la mandíbula de la bestia y la enviara volando. Little Angel voló hacia él y lo hizo pedazos en un abrir y cerrar de ojos. Supercriatura bestia abisal asesinada, alma de bestia obtenida. La carne de esta criatura es incomestible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos geno super aleatoriamente. Ansem estaba encantado, no esperaba obtener otra alma de bestia super tan pronto. Capítulo 1261, obteniendo otra alma de bestia super. Mientras Ansem disfrutaba de la alegría, Little Angel le entregó la esencia geno de vida. Él la aceptó y luego regresó a Little Angel y Deswaunat. No está mal, tengo otra alma de bestia. Ansem sonrió mientras le decía a Insuan. Insuan lo miró con confusión en lugar de alegría. Pensó que era una criatura de sangre sagrada, pero al ver la esencia geno de la vida, se había quedado paralizada por la sorpresa de que él acabara de matar a una supercriatura con facilidad. Era increíble. Los humanos podían recolectar puntos geno super, pero aún tendrían que luchar duro y esforzarse en el santuario del segundo dios si buscaban obtenerlos. En el santuario del tercer dios, matar a una supercriatura era inaudito. Ansem acababa de fregar el piso con uno, sin embargo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la montura sobre la que cabalgaba también debía ser una supercriatura, para que iniciara una batalla con una tan sin miedo. Cuando Insuan finalmente logró hablar, dijo: Ahora entiendo cómo pudiste derribar un refugio de clase emperador. Has superado las expectativas de poder de la gente. Eres mucho mejor y más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Ansem sonrió cálidamente en respuesta y dijo: Cuando obtienes más puntos geno, bloqueos genéticos y almas bestiales, lo demás viene naturalmente. ¿Estoy seguro de que todos somos capaces de tales hazañas? Insuan sacudió la cabeza y no dijo nada más. Sabía que él era fuerte, pero casi sentía como si la hubieran engañado sobre la extensión de la fuerza que había ganado. Era desconcertante lo fuerte que realmente era. Cuando Ansem llegó por primera vez al santuario del primer dios, ni siquiera sabía que era una criatura. Insuan fue la persona que lo dirigió. Pero ahora, Insuan se había quedado atrás en el polvo. Él era la persona que caminaba demasiado rápido y demasiado lejos. Reflexionando sobre el pasado, no pudo evitar sonrojarse. Ansem dijo: Hay espíritus fuertes en los talones, o aletas más bien, del rey pez. Sería mejor que los evitemos y no los alertemos de nuestra presencia. Como digas. Insuan. Ansem se dirigió a la cima por un camino diferente. Lo había hecho para asegurarse de que Jackson no viera a los dos. En el camino, Ansem derribó algunas criaturas de sangre sagrada en su nombre, para que pudiera ganar un puñado de puntos geno sagrados y tomar una delantera. Los puntos geno de nivel inferior siempre se podían rellenar más tarde, y unas pocas matanzas después, ya había mucha más carne de criatura de sangre sagrada de la que podía comer en cualquier cantidad razonable de tiempo. Mientras veía a Ansem cortar a esas criaturas en un instante, Insuan no pudo evitar pensar: Este hombre es demasiado poderoso. Si alguna vez trato de alcanzarlo, tendré mucho trabajo por delante. Insuan había logrado ganar muchos puntos geno sagrados en poco tiempo. Había recibido ayuda en el santuario del segundo dios, pero nada comparable a este tipo de nivelación de poder. Ansem también le dio algunas almas bestiales mutantes y de sangre sagrada, para que pudiera contribuir si quería y enfrentarse a las más débiles por sí misma. Pero al ver a Ansem matar a tantas criaturas de alto nivel con facilidad, cuando ella triunfó sobre las de menor variedad, los sentimientos de éxito y logro se le escaparon. Ansem refinó la esencia geno de la vida de la bestia abisal, y con la esencia geno de la vida del dios lobo de hielo, había logrado alcanzar un total de 81 puntos geno super.
Aunque no estaba lleno, su cuerpo era prácticamente igual a una supercriatura en fuerza y poder. Era una pena que su Sutra Dongsuan no pudiera seguir el ritmo del poder rápidamente creciente de Ansenador. Era lento, en comparación. Ansen realmente admiraba a Dongsuan Si. Era difícil practicar el Sutra Dongsuan, y para que Dongsuan Si lo practicara hasta que rompiera el vacío, Ansen pensó que debía haber tenido el poder de un monstruo. Ansen estaba orgulloso de sus talentos, pero todavía pensaba que palidecía en comparación con Dongsuan Si cuando se enfrentaba al hombre. Los que tienen éxito siempre tienen ayuda para mejorar, y Ansen quería hacer lo mismo. No había más supercriaturas en el camino, por lo que la oportunidad de otra tendría que esperar un poco más. Después de medio mes de viaje, llegaron a la montaña. Allí, vieron la gran cascada con forma de dragón. Debido a que Ansen había tomado un camino diferente, el rey pez aún no había llegado. Ansen no quería acercarse demasiado, por lo que aprovechó la oportunidad para mirar a su alrededor y encontrar una cueva agradable para esconderse dentro. Cuando cayó la noche, Ansen se puso su capa nocturna y salió de la seguridad de la cueva. No sabía si Jaxa había llegado todavía, pero después de buscar toda la noche, aún no había encontrado ni un pelo de los espíritus. Pero lo que Ansen sí encontró fue una supercriatura que residía en el lago cercano. Ni siquiera necesitaba su aura Dongsuan para sentirlo. El rey pez no está aquí, pero ¿significa esto que otras supercriaturas enloquecidas también quieren la vid? Ansen se preguntó. Ansen regresó a la cueva nuevamente, y allí, esperó a que aparecieran el rey pez y Jaxa. 2 días después de oscurecer, un ruido extraño sonó desde el lago. Sonaba como si alguien hubiera abierto una lata de refresco justo al lado de su oído. Ansen dejó atrás a Little Angel y a Bauer, con instrucciones de proteger a Insuan. Con su capa nocturna puesta, se escabulló para ver qué había ocurrido. Capítulo 1262, Ocurrencia extraña en el lago. Ansen se paró en un acantilado con vistas al lago. En el centro del agua, comenzaron a surgir burbujas. Cuando llegaron a la superficie del agua, estallaron y hirvieron con una cantidad extrema de efervescencia. Era como la apertura de una lata de refresco fuertemente agitada. ¿La supercriatura en el lago está a punto de emerger? Ansen supuso, mientras observaba la actividad burbujeante. Pero después de un rato esperando que algo ocurriera, en realidad no sucedió nada. Las burbujas continuaron apareciendo y pronto alcanzaron una cantidad espumosa. Era como si el lago estuviera hirviendo con la ferocidad de un volcán. ¿Qué está haciendo esta supercriatura? Ansen pensó para sí mismo. El aura Dongsuan de Ansen captó el movimiento de una roca cerca del lago. Ansen la miró con su vista adecuada, y he aquí, la vio. Había una roca, y como por arte de magia, se estaba rodando hacia las aguas embravecidas del lago. Ansen se preguntó por qué la roca había comenzado a moverse sola. La gran roca no se movía demasiado rápido, y su venida fue bastante suave. Pero cuando estuvo a unos 2 metros de la orilla del lago, se detuvo. Ansen examinó el camino por el que había llegado, y la roca no había dejado rastro ni huella en la tierra sobre la que se había rodado. La roca era como un canto rodado. Tenía 10 metros de altura y un diámetro de 6 metros. Era algo abultado, y observarlo desde la distancia inicialmente daba la ilusión de una colina en miniatura que levantaba estacas y cambiaba de ubicación. En medio de la confusión de Ansen en torno a este extraño acontecimiento, luego notó un agujero dentro del canto rodado. Su diámetro era de un sólido metro en cada ángulo. Ansen no lo había notado al principio, y creía que acababa de aparecer. Era como una escotilla, o algo cortado de su estructura original. Poco después, algo salió del agujero. Era un gran sapo rojo,
escamoso de pies a cabeza. En su cabeza llevaba una olla roja como si fuera una corona. Era un accesorio extraño de ver adornando un sapo. ¿Está buscando agua? Mientras Hansen se preguntaba esto, sus ojos volvieron al agujero del que había salido el sapo. Extrañamente, se había ido. Algo muy peculiar se está cocinando, eso seguro. Hansen se puso cómodo en una posición un poco más escondida y observó atentamente. El sapo era una criatura súper, eso estaba claro. Mientras estaba cerca de las aguas del lago, la olla roja sobre su cabeza se abrió. Hansen miró dentro, y fue entonces cuando vio una serie de ojos mirándolo fijamente. Sin embargo, Hansen llevaba la capa nocturna, por lo que no había posibilidad de que realmente lo hubieran visto. De la olla emergió la cabeza triangular de una serpiente. Si bien la olla pudo haber parecido separada, y más como un accesorio del sapo, en realidad era parte de la criatura. Era bastante confuso para Hansen verlo. Pero la cabeza de serpiente que estaba viendo ahora era igual de extraña. Estaba compuesta de huesos, y ni siquiera tenía una lengua para hacer sonar y sacudir con una ferocidad hirviente. Todavía tenía sus colmillos, sin embargo, y los ojos eran gemas rojas de una luz siniestra. Cuando la serpiente salió y reveló más de sí misma, se vio que el resto de su cuerpo era el mismo. Era prácticamente una serpiente esqueleto. La cabeza de la serpiente se había visto tan grande como la olla, pero todo el cuerpo debe haber tenido 6 metros de largo, sin mencionar su gran circunferencia. Como había cabido todo dentro de la olla sobre la cabeza del sapo era todo un enigma. La serpiente se deslizó alrededor del sapo, y luego el sapo pareció darle una orden para entrar al lago. Sin dudarlo, siguió la orden y comenzó a nadar hacia el centro del lago. Las burbujas en el lago no parecían ser dañinas y la serpiente no tuvo problemas al nadar. El sapo le dio otra orden a la serpiente y después de esto, comenzó a bucear. Entonces, el señor serpiente hueso debe ser un explorador. Pero, ¿quién es el verdadero títere aquí? ¿El sapo está aquí por su propia voluntad, o también es un matón para alguien más? Hansen reflexionó. De repente, hubo una explosión de burbujas. El agua del lago se puso en ebullición. Poco después, las cosas volvieron a la semi-normalidad. Las burbujas continuaron a su ritmo original y las aguas se calmaron. El sapo escupió algo de sangre y en shock comenzó a retroceder del agua. El sapo quiso llegar a la roca de la que había salido por primera vez, pero algo salió del lago y agarró al sapo. La cosa intentó arrastrar al sapo de regreso. El sapo luchó, y sus garras se clavaron en la tierra. Las uñas se rompieron bajo el tirón de esa sombra supremamente poderosa. Con largas marcas que erizan la piel en la tierra para una estela, el sapo fue arrastrado a las profundidades negras del lago. La lucha del sapo bajo el agua era evidente, y el lago se alteró en respuesta. Fue arrastrado hacia lo profundo. Cuando las cosas se volvieron silenciosas de repente, una niebla inquietante tiñó la superficie del lago de rojo. Hansen estaba impactado por lo que acababa de presenciar. El sapo era una criatura súper, pero había sido asesinada sin esfuerzo. Cualquiera que fuera el monstruo que residía en el lago debe haber sido extremadamente poderoso para hacer tal cosa. Capítulo 1263. La muerte de una criatura súper. Después de que el sapo fue arrastrado a las profundidades turbias del lago, la roca se movió de nuevo. Esta vez, se alejó del agua. Apenas había llegado a una distancia de 1 metro cuando la sombra reapareció. Agarró la roca e intentó arrastrarla de regreso. La roca era demasiado pesada para que se moviera con prisa, sin embargo. Y mientras luchaba, Hansen finalmente pudo echar un buen vistazo al enigma que había estado residiendo dentro del lago todo el tiempo. Era como un brazo, pero uno que estaba chapado todo en cobre. No era muy diferente de una serpiente, menos una cabeza.
Cuando salió para alcanzar la roca, se reveló que tenía al menos 100 metros de largo. La roca hizo todo lo posible por alejarse de ella, pero cedió poco a poco. Pronto sería arrastrado. Cuando la roca estaba a 2 metros del borde del agua, resonó una explosión rocosa cuando la roca se elevó del suelo. La roca se convirtió en un golem, y había gente detrás de ella. ¿Es ese Yexa y el rey del río de sangre ahí abajo? ¿Estaban escondidos dentro de la roca todo este tiempo? Ansem vio a Yaxa y al rey del río de sangre abajo, este último con su armadura roja característica. Había un monstruo de 6 brazos con ellos, y él y los 2 espíritus huyeron mientras el golem se quedaba atrás para contener a la serpiente mientras escapaban. La forma negra del lago atacó al golem con mayor furia. Pero entonces surgió otra sombra negra. Fue por los 3 que se atrevían a escapar. Yaxa usó sus alas para evitar el ataque inicial. El rey del río de sangre y el simio de 6 brazos lograron evadir el ataque también. Pero en el siguiente segundo, muchas más de esas figuras negras con forma de serpiente salieron disparadas del lago. Yaxa sacó su daga de plumas negras, mientras que el rey del río de sangre desenfundó su espada para atacar a lo que sea que los estuviera persiguiendo. Un ruido metálico sonaba cada vez que hacían un corte a través de las serpientes negras. Además, sus armas no eran lo suficientemente formidables para cortarlos. 2 espíritus rey y 2 criaturas super quedaron atrapados ahora, mientras que más y más monstruos surgían para eliminar su capacidad de huir. El golem no cedió en luchar contra ese horrible enemigo, y pudo mantenerse firme y no ser arrastrado al lago. Pero no pasó mucho tiempo antes de que emergieran aún más sombras negras. Una mayor cantidad de la amenaza negra se apoderó de él, lo tiró al suelo y lo arrastró a través de la costa. El golem fue arrastrado al lago, y al verlo ser arrastrado de esa manera, Ansem no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Fue una escena impactante de contemplar. ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Tanto Yexa como el rey del río de sangre son incapaces de luchar contra ella? Tengo suerte de no haber intentado acercarme más. Pensó Ansem para sí mismo. Mientras Yaxa y el rey del río de sangre luchaban lado a lado, el simio de 6 brazos fue el siguiente en ser agarrado. No pudo resistir la fuerza del tirón y fue arrastrado inmediatamente y hacia abajo al lago. El rey del río de sangre se enfureció al ver que las 3 criaturas super que había traído con él habían sido asesinadas. Todos habían sido arrastrados al lago por un monstruo aterrador. Se animó a luchar en honor a sus criaturas caídas, pero en ese segundo, Yaxa logró reunir la fuerza para atravesar al monstruo y despejar un camino para escapar. ¡Corre! Gritó Yaxa. El monstruo se recuperó rápidamente y le agarró el brazo. Luego, muchos más lo hicieron. Lo arrastraron al lago. El rey del río de sangre se conmovió por su aparente sacrificio heroico, por lo que aceptó la orden y escapó. Yaxa fue arrastrado al lago, y una vez que lo fue, la tranquilidad regresó a la tierra. Ansem frunció el ceño, creyendo que algo no estaba del todo bien. Yaxa no era el tipo de persona que estaba dispuesta a sacrificarse, especialmente si era para simplemente salvar a otro. También era uno de los 8 generales, por lo que no había forma de que lo hubieran arrastrado tan fácilmente. Mientras Ansem reflexionaba sobre ese acontecimiento desconcertante, algo flotó hasta la superficie del lago. Ansem entrecerró los ojos para mirar bien, y notó que era una estatua de cobre. Parecía una pantalla de cobre. Pero cuando se balanceó un poco, y Ansem pudo tener una mejor vista, se dio cuenta de que en realidad era un trono de cobre. Todo el trono estaba adornado con una serie de patrones. El asiento había sido compuesto por una serie de figuras de cobre, como serpientes. Ansem no sabía cuántas serpientes se habían entrelazado para construirlo, pero claramente representaba las serpientes que habían surgido para atacar a la fiesta antes. Parecía que habían sido construidos con cobre,
por lo que eran inanimados, pero pronto comenzaron a moverse. Y parecían estar empujando el trono hacia la superficie del agua. Un espíritu femenino estaba sentada encima, una que llevaba un vestido negro. Sus piernas eran largas y suculentas, un punto culminante de la vista de ella, sentada en el trono. Tenía el pelo largo y negro, pintándola como algo así como una femme fatal. Parecía fría e implacable. Te traje 3 criaturas super, ¿ves? Debería ayudarte a tomar la vida acuática. Jaxa emergió del agua, hablando con la mujer en un tono cortés y enfermizo. Capítulo 1264, Emperatriz. Ansem ahora entendía que Jaxa había estado jugando con el rey del río de sangre como un violín. Su cooperación había sido una completa mentira todo el tiempo. Solo quería las criaturas super del rey del río de sangre y las había conseguido con éxito. Pobre rey del río de sangre. Pensar que realmente cree que le debe la vida a Yexcha. Ansem ahora sabía que no debía subestimar la astucia de Jaxa. El espíritu femenino frío respondió a Jaxa ahora, diciendo: Reconozco y agradezco la ayuda que has brindado, pero 3 supercriaturas no son suficientes para saciar el hambre del trono serpiente. El rey del río de sangre fue muy vacilante, y a pesar de presionarlo todo ese tiempo, solo pude convencerlo para que trajera 3. Dijo Jaxa en su defensa. El espíritu femenino respondió, diciendo: Entendido. Aún así, me has traído muchos con el tiempo. Y cuando llegue el pez volador, una vez que lo haya matado, debería cumplir con los requisitos para desafiar a la vida acuática. Si tengo éxito, recibirás tu recompensa entonces. Gracias, mi más amable señora. Jaxa se arrodilló, como al servicio de ella. Busca en el arroyo la ubicación del pez. Hasta que llegue, debo volver a descansar. Dijo el espíritu femenino. Sí, milady. Jaxa hizo una reverencia y luego se fue río abajo. Ansem se sorprendió por lo que acababa de presenciar. Si lo que ella dijo era cierto, parecía que Jaxa había logrado obtener para ella más que solo esas 3 supercriaturas. Pero, ¿quién es este espíritu femenino? Debe ser una emperatriz, si Yexcha le obedece tan gustosamente. Ansem no tenía ni idea con quién iba a lidiar ahora. Ansem reflexionó sobre sus tratos con Jaxa y pensó que el espíritu era un enemigo notable. Jaxa era inteligente y engañoso, tanto como era fuerte y poderoso. Incluso había logrado engañar a Xian Jin. Si su comportamiento pasado era algo por lo que pasar, Ansem pensó que era poco probable que Jaxa tuviera los intereses del espíritu femenino del lago en su corazón. Era probable que solo la estuviera usando a ella también, y su arrodillarse y sus amables palabras eran solo para el espectáculo. No me gusta el hecho de que vayan a matar al rey pez volador. Ansem frunció el ceño. Ansem había planeado esperar hasta que comenzaran a luchar contra la vida acuática antes de intervenir. Pero ahora, si quería salvar al rey pez volador, tendría que exponerse antes de lo que quería. Después de todo, no había posibilidad de que Ansem pudiera luchar contra la plaga Jaxa, una emperatriz y cualquier gigante que fuera la vida acuática, todo solo. Luchar junto al rey pez era su única oportunidad. Si quería la fruta o cualquier otro tesoro que pudiera estar esperando, necesitaba que el pez fuera su aliado en el esfuerzo. Ansem luego se esforzó en su mente, repasando las muchas maneras en que podría salvar al rey pez de la trampa que lo estaba esperando. Pero mientras pensaba, notó que una de las serpientes movía el trono hacia la costa. Lo hizo en poco tiempo. La emperatriz fue a sentarse en el trono, y su expresión y postura sugerían que su mente estaba en otra parte y estaba sumida en sus pensamientos. Las serpientes se movían mucho, pero el trono era estable mientras ella se sentaba. Se contorsionaban como tentáculos lascivos. El trono se estaba llevando más allá de la costa, por la ladera de una montaña. El rey pez está en camino. ¿A dónde va ella? Ansem, todavía en la capa nocturna, se aventuró hacia adelante para ver qué estaba haciendo.
La emperatriz subía la montaña hacia la que el rey pez inevitablemente se dirigiría. ¿Está engañando al tramposo? ¿Ha engañado a Yexcha, quitándolo del camino para que ella pueda apoderarse de la fruta para sí misma? Mientras Ansen seguía, cuanto más veía y cuanto más revisaba este curioso acontecimiento, se daba cuenta de que estaba equivocado. El trono se detuvo frente a la montaña. Entonces, ella se levantó y dijo en voz alta: ¿Realmente vas a permanecer enmascarado en la sombra? Deberías salir y saludarme como un hombre. Esto fue un shock repentino para Ansen, y pensó para sí mismo. ¿Ella sabe que la estoy siguiendo? Pensé que nada podía notarme mientras llevaba la capa nocturna. El miedo se convirtió en la emoción predominante que Ansen sintió en este momento, pero justo cuando se instaló, una puerta de piedra se reveló en la ladera del acantilado. Más allá parecía haber una cueva bastante profunda. Ansen sintió que un gran alivio lo inundaba como una marea, y se dijo a sí mismo con tranquilidad: Uf. No me estaba hablando a mí. Esta capa nocturna me ayudó a asesinar a un emperador antes, así que supongo que tiene sentido que incluso ella no me notara. Ansen miró dentro de la cueva y notó que estaba completamente oscura. El trono seguía frente a la cueva, y sobre ella, la emperatriz dijo: ¿Has llegado a una decisión con respecto a la oferta que te presenté? Un ruido extraño salió de la cueva, como si el metal se raspara contra la roca. Ansen se imaginó a un ser encadenado en la oscuridad. Y fuera lo que fuera, hacía tintinear las cadenas y las golpeaba contra la piedra. La emperatriz no dijo nada más. Esperó afuera de la cueva en silencio. El sonido de las cadenas se hizo más fuerte, lo que sugería que se acercaba. Ansen se inclinó hacia adelante, ansioso por echar un vistazo a lo que salía de la cueva. Realmente quería ver. El ruido de las cadenas estaba ahora cerca de la entrada, y algo estaba listo para salir y hacer acto de presencia. Cuando la luz de la luna reveló lo que se había mantenido oculto, Ansen recibió un shock. Era un hombre. Sus ropas estaban hechas jirones y su cabello era largo y sucio. Enmascaraba gran parte de su rostro, negando una visión de su verdadera identidad. Había esposas sujetas a cada una de sus extremidades, y las cadenas emitían un sonido sórdido cuando se movía. Las cadenas se deslizaban detrás del hombre, extendiéndose hacia los oscuros recesos de la cueva. Habían sido creadas con el mismo material que componía el trono de la emperatriz. Pero lo más impactante de todo este asunto era que el hombre era un humano. ¿Por qué un humano ha sido encadenado aquí? ¿Qué podría querer ella con él? Ansen frunció el ceño, mirando al hombre desaliñado. ¿Cuál es tu decisión? ¿Me ayudarás? La emperatriz parecía estar dándole al prisionero un ultimátum. Capítulo 1265, Equipo de Sangre Azul. Ansen se sorprendió. Los emperadores en el santuario del tercer dios estaban en un nivel muy superior al del resto que ocupaba el reino, y lo sabían. Sin embargo, extrañamente, esta emperatriz había llegado para pedir ayuda al hombre, un humano, cortésmente. ¿Realmente es un humano? Ansen pensó que era un poco descabellado, que un espíritu de clase emperador se comportara de esa manera ante un humano. El hombre levantó la cabeza hacia el cielo nocturno y dijo: Ha pasado mucho tiempo desde que mis ojos pudieron volver a ver la luna. La emperatriz frunció el ceño, claramente más preocupada por recibir la respuesta a su pregunta. Después de un rato, el hombre dirigió su mirada hacia la emperatriz. Preguntó. ¿Dónde está lo que quiero? La emperatriz respondió, diciendo: La fruta acuática está a punto de madurar. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Dónde está? Preguntó de nuevo el hombre. La emperatriz dijo: Esta es tu última oportunidad, así que respóndeme. El hombre se rió y se encogió de hombros. Estás equivocada. Esta es tu última oportunidad. No le temes a la muerte, ¿verdad? Me parece una sorpresa divertida, dado que tu especie solo puede vivir una vez. La emperatriz frunció el ceño.
La cara de Hansen cambió, confirmando ahora que el hombre era realmente humano. No había más dudas al respecto. El hombre respondió, diciendo: Oh, le temo a la muerte. Pero también sé que no me dejarás morir. La ira de la emperatriz se encendió por lo que el hombre acababa de decir, y la ira se le subió a la cara de inmediato. Las serpientes debajo del asiento estaban preparadas, listas para atacar al loco. Sin embargo, a él no le importó. Se quedó donde estaba, mirando directamente a la emperatriz, como invitando a sus ataques. Las serpientes se deslizaron hacia adelante, silbando. Pero entonces, la emperatriz levantó la mano y les hizo un gesto para que lo dejaran en paz. Bien. Puedes tenerlo. Pero será a cambio de la fruta acuática. Dijo la emperatriz. De acuerdo. El hombre no pareció sorprendido. La emperatriz agitó la mano, y luego una llave de cobre se manifestó en el aire y voló hacia cada cerradura de las esposas del hombre. Una tras otra, se cayeron y lo liberaron de su frío y cruel agarre. El hombre no pareció entusiasmado con su liberación de la prisión. Simplemente caminó tranquilamente hacia el lago. Puedo encerrarte de nuevo, tan fácilmente como te he liberado. Sabes lo que debes hacer. Dijo la emperatriz. El hombre siguió caminando, diciéndole: No te preocupes, soy de las fuerzas especiales de Sangre Azul. La fruta acuática será tuya, no temas. Las serpientes debajo del trono comenzaron a moverse, mientras ella lo seguía hacia el lago. Hansen estaba en shock después de lo que acababa de escuchar, y pensó para sí mismo: Es de las fuerzas especiales de Sangre Azul. Si estuvo atrapado allí durante 100 años, tal vez haya una posibilidad de que conociera a Anjinzi. Las Fuerzas Especiales de Sangre Azul era una unidad militar de la Alianza. Si era quien decía ser, sin embargo, no tenía sentido porque la emperatriz se había comportado de esa manera ante él. La emperatriz le estaba pidiendo al hombre que le trajera la fruta, como si fuera tremendamente capaz y experto para una tarea así. Esto era una locura. Mientras caminaba, el hombre se quitó los restos de ropa vieja que aún se aferraban desesperadamente a su cuerpo. Hansen se sorprendió de que el hombre no se viera tan desaliñado cuando se desvistió. El hombre estaba rasgado, con músculos corpulentos que Hansen no pudo evitar admirar. El hombre parecía lo suficientemente fuerte como para matar a cualquier cosa. Pero lo que era bastante extraño era que los vasos sanguíneos entre sus músculos eran azules en lugar de verdes. El hombre entró al lago y se lavó. Con sus manos y uñas, también se cortó el pelo. Ahora, Hansen podía ver cómo era su rostro. La cara del hombre era fuerte y orgullosa. Sus rasgos habían sido cincelados de una manera que exudaba masculinidad. Si lo vieran paseando por las calles, Hansen creía que las mujeres se mojarían con solo verlo. La emperatriz estaba sentada en su trono mientras él salía del lago, desnudo y en plena exhibición. Hansen observó cómo su virilidad oscilaba salvajemente de izquierda a derecha con cada paso. La emperatriz frunció el ceño y arrojó armadura ajeno frente a él. El hombre se la puso y luego se sentó. Miró hacia el lago y dijo: Lo único que podría hacer que esto fuera mejor es que hubiera una bebida que pudiéramos compartir ambos. Ah, La emperatriz gimió. Simplemente se sentaron, mirando el paisaje desde la orilla del lago juntos. Pasó un periodo de tiempo en el que ninguno de los dos hizo nada. Debían estar esperando a que llegara el pez. Con las probabilidades en su contra, y la emperatriz ahora teniendo a este otro humano místico de su lado, Hansen no tenía muchas posibilidades de salir victorioso. Hansen quería ir río abajo y ver si podía detener al rey pez de venir. Aunque el rey pez no llegara, no significaría mucho. La emperatriz probablemente seguiría tomando la fruta que había venido a buscar. Tratar de salvar la vida del rey pez y luchar junto a él parecía la mejor oportunidad de prevalecer que tenía Hansenador. Mientras Hansen revisaba sus opciones, comenzó a oír movimientos provenientes de aguas abajo.
Vio una luz dorada, y delante de ella, Yaxa. Estaba corriendo de vuelta, y una mirada peculiar cruzó su rostro cuando notó al humano sentado junto a la emperatriz. Yaxa se inclinó y dijo: El rey pez volador está aquí. Capítulo 1266, Fruta acuática. Ansem ahora sabía que era demasiado tarde para detener lo que se había puesto en marcha, así que rápidamente trató de pensar cómo podría ayudar mejor al rey pez. La luz de su presencia se acercaba rápidamente y el agua estaba en agitación a medida que llegaba. ¿Necesitas alejarte? Yaxa le preguntó a la emperatriz. La emperatriz dijo: Observaré. ¿Lo vamos a matar? Yaxa pensó que irían a matar al pez volador una vez que llegara. Todavía no. Dejaremos que el pez y la vid luchen primero. Cuando las cosas se pongan difíciles para cualquiera de ellos, entraremos y limpiaremos el desastre. La emperatriz les transmitió el plan de acción. Yaxa no dijo nada, pero claramente parecía estar agitado por la presencia del humano sentado cómodamente junto al trono. La emperatriz había querido cazar al pez volador originalmente, así que pensó que el humano debía haber hecho o dicho algo para cambiar de opinión. Yaxa no sabía quién era el hombre, y aunque las sirenas sonaron en su cabeza instándolo a hacer algo, no hizo nada. No quería molestar o invocar la ira de la emperatriz en un momento tan crucial como este. El pez llegó al lago y miró a la emperatriz. El rey pez miró al público con recelo, y parecía molesto por su presencia allí. Comenzó a dar vueltas alrededor del lago, y no mucho más. La noche estaba empezando a desvanecerse en este punto, y el sol pronto iba a levantar su cabeza sobre el horizonte. Cuando lo hiciera, la capa nocturna se volvería inútil. Ansem se escondió en el bosque e intentó enmascarar su sentido, en cambio. Cuando sus 7 bloqueos de genes del Dongsuan Sutra estaban abiertos, Ansem podía simular la energía de las pequeñas plantas. Ansem inicialmente pensó que era una bendición inútil, pero en un momento como este, se dio cuenta de lo útil que podía ser. A menos que alguien pudiera verlo a simple vista, Ansem era solo otro arbusto en la densa maleza del suelo del bosque. Ansem temía que cuando comenzara la pelea, la cueva en la que se había refugiado anteriormente pudiera derrumbarse. Por lo tanto, no estaba dispuesto a esconderse allí. Esconderse en el bosque era una opción mucho mejor, e incluso si los árboles se derrumbaran sobre él, no le harían daño. El orbe ascendente del este comenzó a bañar la tierra con la luz naranja de un nuevo día. La cascada era como un dragón plateado, pero luego, curiosamente, se secó. Y a medida que salía el sol, las nubes en el cielo comenzaron a dispersarse y desvanecerse. Extraño. La última vez que estuve aquí, incluso durante el día, las nubes todavía se podían ver. ¿Y por qué la cascada se ha detenido ahora? Ansem frunció el ceño, preocupado por el curioso giro de los acontecimientos. En la cima de la montaña, Ansem vio una vid púrpura con forma de dragón retorcerse. La vid era enorme y estaba rodeada de los huesos de criaturas de las que había drenado la vida a través de su sangría. Ansem notó que había 7 vides en total, cada una con un fruto de agua. Los frutos parecían campanas, y cuando soplaba el viento, se podía oír el repique de estas campanas. Cada uno era grande también, no muy diferente a una rueda de moler. Cuando Ansem prestó atención a cada campana que sonaba, notó que cada una tocaba una nota diferente. Ansem de repente vio a las hadas comenzar a volar alrededor de las frutas. Las frutas parecían increíblemente sagradas con las hadas que las rodeaban como pequeños ángeles. El pez volador no pudo resistir la tentación, por lo que saltó al cielo, hacia la vid púrpura. La vid púrpura luego se movió rápidamente. Como un látigo, se lanzó hacia el rey pez volador. El rey pez volador parecía haber mejorado desde la última vez que intentó luchar contra la vid. Su cuerpo brillaba intensamente con el color del oro y su cabeza estaba coronada con un glorioso cuerno.
En un instante, saltó hacia un lado y evitó el ataque entrante. El pez volador logró evadir cada vida azotadora que intentó atraparlo mientras hacía su audaz ascenso. La emperatriz y el humano observaron al rey pez con atención. Ansem observó al rey pez evadir las vides con facilidad y notó que ahora estaba a solo 10 metros de agarrar uno de sus frutos. De repente, sin embargo, las hadas comenzaron a volar hacia el pez como un enjambre de abejas enojadas. Ansem se sorprendió. Inicialmente creía que la presencia de las hadas era una especie de ilusión. Las hadas eran reales y ahora estaban todas alrededor del rey pez. Las hadas llevaban una cinta y parecían decididas a envolver la cinta alrededor del pez para capturarlo. Aparecieron más y más cintas en las manos de las hadas para atar al rey pez. Pero las escamas del rey pez se volvieron puntiagudas a continuación, demostrando ser lo suficientemente fuertes como para romper las cintas y escapar. Sin embargo, las hadas no se desanimaron por esto y parecían felices de llevar las cosas a otro nivel. Su apariencia agraciada fue dejada de lado, ya que cada una de ellas se convirtió en un mini esqueleto. Luego, todos saltaron hacia el rey pez.